Bien, una vez que nosotros tenemos toda la información, o sea, ya obtuvimos la muestra, ya tenemos los datos. Una vez que tenemos los datos aparecen de manera desordenada, como salen en la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es organizar esos datos. Esos datos se pueden organizar de dos maneras, o de una manera tabular, sí, mediante tablas, o de una manera gráfica. La parte gráfica la explica Adrián, ¿sí? En la práctica. Y nosotros acá vamos a ver la parte tabular porque a partir de ahí es donde vamos a buscar después las medidas que sean más representativas. Entonces, hay dos tipos de tablas de acuerdo a la característica que tengan los datos. Una de las tablas se usa para lo que se llaman datos sin agrupar y la otra para datos agrupados. ¿Cuándo se utilizan datos sin agrupar y cuándo se utilizan datos agrupados? Los datos sin agrupar se utilizan cuando la variable es discreta y tiene una cantidad limitada de valores distintos, o sea, una cantidad pequeña de valores distintos. Entonces, datos sin agrupar, variable discreta, podríamos decir con n, con un n chico, ¿sí? Cantidad limitada de valores distintos. ¿Cuándo se utilizan datos agrupados? Cuando la variable es discreta, poco lo pongo entre comillas porque mucho que es mucho y que es poco, después lo vamos a ver. Valores distintos, o este es el primer caso, y el segundo caso cuando la variable es continua. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una variable discreta que tiene una cantidad limitada de valores distintos, entonces ahí usamos datos sin agrupar. Cuando la variable es discreta pero tiene muchos valores distintos, o cuando la variable es continua, en ese caso usamos los datos agrupados. Vamos a arrancar por el primer caso, armando la distribución de frecuencias, cuando las variables para datos sin agrupar. Y lo vamos a ir resolviendo a partir de un ejemplo, ¿sí? Dice, se toma una muestra de 20 profesionales de la salud de un centro provincial y se observa el número de días que estuvieron ausentes en el último año. Y a continuación se presentan los siguientes datos. Entonces, el primer trabajador de la salud estuvo ausente 15 días. El segundo estuvo ausente 3. El tercero estuvo ausente 4. El que sigue estuvo ausente 1. El otro estuvo ausente 3. El otro trabajador estuvo 10. El que sigue estuvo 3. El otro estuvo 4. El otro estuvo 4, 6, 4. 20 profesionales, cada uno de ellos, ¿cuántos días estuvo ausente en el último mes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, lo que sigue es hacer una tabla. Vamos a ir haciéndola acá, y después sigo. A ver, vamos a empezar a desglosar un poco el ejemplo. ¿Quién es la unidad experimental? Acuérdense que la unidad experimental era los elementos que observábamos en el experimento. Los profesionales de la salud. Exacto. Unidad experimental, cada uno de los profesionales de la salud. Perfecto. ¿Quién es
La población. La población. Vamos primero con la variable. ¿Quién es la variable? ¿Cuál es la variable con la que estoy trabajando? ¿Los días? Número de días de... De ausencia. Eso, de ausentismo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Variable cuantitativa. Discreta. Eso, discreta. ¿O ninguno? ¿O estuvo uno? ¿O estuvo dos? Bien. Variable. ¿Quién es la población? ¿Cuál es mi población? El Los conjunto profesionales humano, de la salud. los profesionales de la salud, No, todos solo los 20. de la salud de ese centro, ¿sí? Porque estoy con ese centro de salud provincial, no estoy trabajando con todos los centros. Me limité a sacar una muestra de 20 profesionales de ese centro de la salud. Entonces, los profesionales de la salud de ese centro de salud. ¿Está bien? Bueno, a ver, se me terminó la... Ahí no se puede achicar porque hay varios días que se repiten los números, por ejemplo, Sí, ahora cuando 4 de hagamos... 4, 6. Ahora cuando hagamos la tabla vamos a ir achicando, sí. Bien. Por ahora estoy definiendo con qué estoy trabajando. Bien. ¿Quién es la muestra? ¿Cuál es la muestra? Los 20 profesionales de la salud. Exacto, 20 profesionales de la salud. Bueno, todo bien. Saqué una muestra 20 y acá tengo todo el conjunto de datos. Y los tengo, como decían, repetidos sí, desordenados. Entonces, lo primero que hago es una tabla donde en la primer columna pongo los valores, ¿sí? Entonces, valores que Profe, tomó un perdón, variable. Sí, ¿qué dijiste que se pone en la primera columna? los valores de la variable. Acuérdense que Gracias. las variables se escriben con mayúsculas, entonces el X, acá esto sería la variable. Entonces me fijo, ¿qué valores toma mi variable en esta muestra? Bueno, hubo pacientes que estuvieron con 1, con 2 no hay, con 3, con 4, con 5 no hay, con 6, con 7 no, 8 no, 9 no, con 10 y con 15. Entonces, acá escribí los valores de la variable, ¿está bien? 1, 3, 4, 6, 10 y 15. Estos no son todos los valores de la variable número de días de ausentismo del personal de salud. Estos son los valores que yo vi en esta muestra de 20. Esto no significa que si yo tomo otra muestra de 20, los valores que voy a obtener acá seguramente van a ser distintos. ¿Está bien? Pero para esta muestra obtuve estos valores. Bueno, y fíjense, ¿por qué digo cuando yo tengo datos sin agrupar que la variable tiene que ser discreta? Discreta porque acá voy a poner los valores puntuales y con una cantidad pequeña de valores distintos. Supónganse que yo de los 20 datos, los 20 hubiera tenido valores distintos. Ah, acá tendría que tener otro. Tendría para abajo 20 renglones, ¿está bien? Entonces no sería cómodo trabajar con una tabla cuando todos los valores con los que yo esté trabajando sean distintos o que esa variable tome una cantidad muy grande de valores diferentes, ¿está bien? Por eso se usa cuando la cantidad es limitada. ¿Cuántos? Y no sé, de tal manera que la tabla me sea manejable, ¿está bien? Cuando ya veo que la tabla no es manejable, bueno, tendremos que ir a datos agrupados. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Bien, ahora, ¿cuántas veces aparece el valor 1? Es decir, ¿cuántos profesionales de la salud estuvieron ausentes un día? 1,
Y otro acá. 2. Bien. 2. 2 profesionales de la salud estuvieron ausentes 2 días. ¿Cuántos estuvieron ausentes 3 días? Vengo acá y me fijo. Hay 1, hay 2, 3, 4 y 5. Así que acá tengo 5. ¿Cuántos estuvieron ausentes 4 días? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 acá, 7. Bien. ¿Cuántos estuvieron ausentes 6 días? 3. 3. ¿Cuántos estuvieron ausentes 10 días? 2. 2. ¿Y cuántos estuvieron ausentes 15 días? 1 solo. 1 solito. Bien. ¿Qué es eso? Las veces que aparece el valor de la variable en la muestra se llaman F sub I, frecuencias absolutas. La cantidad de veces que se repite un valor de la variable en la muestra. Si yo sumo frecuencias, me tiene que dar el tamaño de la muestra. Todo, 7, 14, 17, 19, en este caso me tienen que dar los 20 datos que yo tengo de la muestra. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, después viene Bien. otra columna, que son las llamadas F sub R, son las frecuencias relativas. Frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son las frecuencias absolutas dividido el tamaño de la muestra. O sea, esto sería 2 dividido 20, o lo que es lo mismo, 2 dividido 20, o lo que es lo mismo, 0,1, o lo que es lo mismo, el 10%. ¿Sí? Lo puedo escribir de cualquiera de las 3 formas. El segundo son 5 sobre 20, o sea, me queda un cuarto, el 25%. ¿Sí? Claro, la cuarta parte, el 100. La cuarta parte, 0,25 o el 25%, ¿está bien? Después tengo 7 sobre 20, y esto Casi es 30%. el 35%. 3 sobre 20, que es un 15%, 2 sobre 20, que vuelve a ser un 10%, y 1 sobre 20, que sería el 5%. ¿Está bien? O sea, ¿esto qué me da? La frecuencia relativa. La misma información, la cantidad de veces que aparece un valor, pero esto en porcentaje. O sea, el 10% de los trabajadores de la salud estuvieron ausentes un día, el 25% estuvieron ausentes 3 días, el 35% de los trabajadores estuvieron ausentes 4 días, el 15% 6, ¿sí? Así con todos. ¿Sí? ¿Está bien? Nos vimos como 3 veces. Bien. Perdón, ¿pueden apagar los micrófonos los compañeros que no se puede escuchar bien a la profe? Chicos, silénciense, ¿sí? Salvo cuando tengas alguna pregunta. Bueno, ¿está bien ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué tenemos acá? ¿Se despertó? Sí, yo me levanté a las 8 y se Iva, despertó todo. Profe, ¿lo puede silenciar usted de Chicos, ahí? por favor, no se entiende. A ver, vamos a ver desde si puedo, desde acá. ¿Tiene frío? Participantes. Ahí estamos, están todos silenciados. Gracias, profe. Profe, alguien en el chat preguntó si podías repetir lo de frecuencia relativa. Ahí vamos. Sí, 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 ahí lo estaba mirando. Las frecuencias relativas, ¿qué son? Las mismas frecuencias absolutas, pero dividido el total de la muestra. Entonces, yo tengo 2 sobre 20. ¿Cuánto representa ese 2 sobre 20 en la muestra? Es el 10%. ¿Cuánto representan estos 5
trabajadores de la salud estuvieron ausentes 3 días. Bueno, ese 5% representa el 25% de la muestra. O sea que yo podría decir que 7 trabajadores de la salud estuvieron ausentes 4 días, o puedo decir que el 35% de los trabajadores de la salud estuvieron ausentes 4 días. ¿Sí? Es la misma información en un caso dicho sobre la cantidad de elementos, y en el caso de las relativas lo puedo decir como un porcentaje de la muestra o como número decimal, no sé, 0,25 o 0,35, o como fracción. ¿Sí? ¿Está bien ahora? ¿Se entendió? Sí, bien, Sí. perfecto. Bueno, la columna que sigue son las llamadas frecuencias acumuladas. Acá, acá. Y estas son las frecuencias acumuladas. Acumuladas. ¿Qué es eso de acumuladas? Es cuántos elementos de la muestra tomaron un valor menor o igual a un cierto valor dado. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo un día? 2. ¿Cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como 5. máximo 3 días? Son los que estuvieron ausentes 3 días o que estuvieron ausentes los 3 días, y los que estuvieron ausentes menos fueron 2. Así que 7. ¿Cuántos trabajadores estuvieron ausentes como máximo 4 días? O sea, los de 4 días o menos de 4 días. Los que estuvieron ausentes 4, los que estuvieron ausentes 3 y los que estuvieron ausentes 1. Los 7, los 5 y los 2. 14 empleados, 14 trabajadores estuvieron ausentes como máximo, o también se puede decir a lo sumo 4 días. ¿Cuántos estuvieron ausentes como máximo o a lo sumo 6 días? Los que estuvieron 6 días o menos de 6 días. Los de 6 días, los de 4 días, los de 3 días y los de 1 día. Si yo sumo, me dan 17. 17 trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 6 días. ¿Cuántos estuvieron ausentes como máximo? 10 días. Y los que estuvieron 10 días o menos de 10 días. Los de 10, los que estuvieron 6, los que estuvieron 4, los que estuvieron 3, los que estuvieron 1. O sea, los 2, los 3, los 7, los 5, los 2. 19 trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 10 días. ¿Y cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 15 días? Los de 15 días hacia atrás. Y son los que estuvieron ausentes 15, 10, 6, 4, 3 y 1. Si está bien hecha esto, cuando yo llego al último me tiene que dar la cantidad total de elementos que tengo en la muestra. ¿Se entendió? Ahí vamos de nuevo. Las frecuencias acumuladas, ¿qué son? Son la cantidad de elementos de la muestra que toman un valor menor o igual a un valor dado de la variable. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes? Como máximo un día. Y los que estuvieron un día o menos. Hubo nada más que 2 que estuvieron ausentes un día. Menos no tengo. Tengo 2. ¿Cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo o a lo sumo 3 días?
y los que estuvieron ausentes 3 días o menos de 3 días, por eso te digo como máximo. 3 días o menos de 3 días. Tengo los 5 que estuvieron ausentes los 3 días y los 2 que estuvieron ausentes un día. Entonces tengo 7 trabajadores de la salud que estuvieron ausentes como máximo 3 días, o sea, 3 días o menos de 3 días. ¿Cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 4 días? Y los que estuvieron ausentes 4 días, pero también los que estuvieron ausentes menos de 4 días, los que estuvieron 3 días y los que estuvieron un día. Por eso me da 14. ¿Cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo o a lo sumo 6 días? Y los que estuvieron ausentes 6 días, pero también todos los que estuvieron ausentes menos de 6 días. Estos 3, 7, 5 y 2. 17. ¿Cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 10 días? Y los que estuvieron 10 días o menos de 10 días. O sea, 10 días o menos de 10 días. 19. ¿Y cuántos trabajadores de la salud estuvieron ausentes como máximo 15 días? Los que estuvieron ausentes 15 días o los que estuvieron ausentes menos de 15 días. 20. ¿Sí? ¿Está bien? Eso, buenísimo. ¿El resto todo bien? Sí, Sí, profe, se profe. entendió. Sí. Bueno, y la última que me queda es las frecuencias acumuladas relativas. Bien. Las acumuladas relativas. ¿Qué son las acumuladas relativas? Lo mismo que las acumuladas, pero en porcentaje. O sea, las acumuladas relativas. Fíjense que acumulada va con mayúscula, ¿sí? Las frecuencias absolutas con minúscula. Las frecuencias relativas, que se hacen con las absolutas, van con minúscula. La frecuencia acumulada va con mayúscula y la acumulada relativa también va con mayúscula. Que son dadas dividido el tamaño de la muestra. Así que esto me queda 2 sobre 20 acá. Tengo el 35%. Tengo el 70%, lo que es el 85 de 20, me da 1 porque estoy con toda la muestra. Bueno, entonces, por ejemplo, yo digo que hay 7 trabajadores de la salud que estuvieron ausentes como máximo 4 días. O puedo decir que el 70% de los profesionales de la salud estuvieron ausentes como máximo 4 días. ¿Está bien? O sea, es la misma información, pero lo puedo decir con número o lo puedo decir con en porcentaje. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Sí, sería que cuando son relativas son en porcentaje. Exacto. En porcentaje o en fracción, también lo puedo decir 17 sobre 20, pero muchas veces el decir 17 sobre 20 no me dice nada, y si yo digo el 85% me representa más de lo que sería el 17 sobre 20, ¿está bien? Es la misma información, pero me da una mejor noción decirlo en porcentaje. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, a ver qué pasó en el chat. Los porcentajes cambian porque me están cambiando los valores, ¿sí? O sea, acá estoy haciendo 2 sobre 20 y acá estoy haciendo 7 sobre 20 y acá estoy haciendo 14 sobre 20. O sea, el denominador es el mismo porque es el tamaño de la muestra, pero me cambian las frecuencias acumuladas. Por eso me están cambiando los valores de los porcentajes.
voy dividiendo, cuando yo hago, por ejemplo, el que da acá, 14 sobre 20 me da 0,7. 0,7 en porcentaje es el 70%. Divido 17 sobre 20, me da 0,85. Este valor, a ver si lo vamos escribiéndolo acá, esto me da 85%. Claro, profe, 19 dividido 20 me da 0. lo que quiere ¿Sí? decir la ¿Está bien? compañera es que en la segunda opción, o sea, en la segunda frecuencia relativa, dice Sí. 5% y sería 35%, una cosa así. Eso es lo que quiso preguntar. Perdón, ¿dónde me decís acá? Arriba, donde viste que dice 10%, 5%, 70%. En el segundo, que dice Acá, 5%, perdón, se borró claro, el, eso. perdón, se borró el 3, 35%. Y 14 sobre 20, 70, y se debe haber borrado el, o yo me equivoqué, guarda, puede ser. Claro, 7 sobre 20 da 35%, sí, sí, perfecto. Sí, gracias, no lo había visto. Bueno, hasta acá estamos. Sí, Sí. Bien. Ahora, la tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos los datos agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Lo que decíamos acá, cuando tenemos una cantidad muy grande de valores distintos, yo los tendría que seguir escribiendo hacia abajo y viendo cuántas veces se repiten. Si hay mucha cantidad de valores, lo más probable es que las frecuencias estas absolutas sean chiquitas, ¿sí? Con poquitos elementos de valores distintos. Entonces lo que se hace es, en el caso en que las variables sean discretas, con mucha cantidad de valores distintos, o cuando es continua la variable. Si la variable es continua, puede tomar cualquier valor en un intervalo, yo doy el primer valor y acá no puedo escribir cuál es el segundo, ¿está bien? Porque bueno, todos sabemos que en una recta, yo tengo una recta, ¿sí? Una variable, este es el primer elemento, este es el segundo. Si tomo no se pueden escribir, cuando la variable es continua, todos los valores del intervalo. Por eso se usan lo que se llaman datos agrupados. ¿Y qué son los datos agrupados? Bueno, agrupamos la variable por intervalos de clase. ¿Sí? Entonces, supónganse, dice el ejemplo, los siguientes datos corresponden a la edad de los pacientes con enfermedades cardíacas. Entonces, yo tomé una muestra de 83 pacientes. Esos 83 pacientes, cuando yo veo la edad que tienen, vamos a suponer que igualmente está dado en años. Entre 50 y 80 años tengo esos pacientes. Bueno, lo que se hace es dividir la información en intervalos de clase. Intervalos de clase para nosotros con la misma amplitud, ¿sí? Intervalos de igual amplitud. Entonces, generalmente el tema está en cuántos intervalos de clase yo tengo que dividir la información. No hay una fórmula mágica, pero la mayoría de los tendría que ser igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, si yo tengo 83 datos, la raíz cuadrada de 83, 9 por 9 es 81, o sea, 9 y algo. Yo tendría que estar dividiendo la información entre 9 y 10 intervalos. Pero hay veces que con 9 intervalos me quedan la información muy, muy desparramada, digamos, con intervalos con muy poquitos elementos. Entonces, bueno, en esos casos tomo menos cantidad de intervalos, ¿sí? No hay una, no hay una forma, esto es para que podamos visualizar de mejor manera la información, ¿sí? Nosotros dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 intervalos. Fíjense que los intervalos se toman, el primero sí es cerrado, el segundo se toma semiabierto o semicerrado.
tomo cerrado en el extremo superior y tomé abierto el extremo inferior. ¿Por qué? Porque si hay un paciente que tiene 55 años y yo acá lo tomo cerrado, lo estoy contando en el primer intervalo y lo vuelvo a contar en el segundo. O sea que un mismo dato lo estoy contando dos veces, en dos intervalos distintos. Ahora, ¿podría yo tomarlos cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior? Sí, también podría ser eso. ¿Está bien? Se pueden tomar de una manera o de otra, es decir, se pueden tomar cerrados y abiertos o se pueden tomar abiertos y cerrados, porque, o por ejemplo, tomarlos los dos abiertos. ¿Por qué? Porque si yo tomara acá abierto también, si una persona tuviera 55 años, no lo estoy contando en el primero y tampoco lo estoy contando en el segundo, o sea, estoy perdiendo información. Entonces, en esta manera es, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Sí. Sí, se entiende, pero entonces el de 55 años, ¿en qué intervalo lo estarías contando? ¿En el de arriba o en el de abajo? En este caso, como está cerrado, lo estoy contando en el de arriba. Donde está cerrado es donde se cuenta. ¿Sí? Donde está cerrado es donde se cuenta. El 55 se cuenta en el primer intervalo y no lo cuento en el segundo. El 60 lo cuento en el primero, pero no lo cuento en el segundo. ¿Sí? Y así con todos. El primero, Profesora, ¿quiere? el primero lo tomo cerrado, ¿por qué? Porque no hay un intervalo anterior. Entonces, el 50, si yo lo tomara abierto, no lo estaría contando en ningún lado. ¿Sí? Profesora, te hago una consulta. Sí, Y por ejemplo, si por ejemplo, el valor de la frecuencia relativa o absoluta nos da, por ejemplo, 55,2, ponele, que sí, tiene 55 años y 2 meses. ¿Ya lo exacto, tomamos en el otro intervalo? ¿O lo exacto. tomamos en el intervalo? Ah, Pará, depende de cómo yo defina la variable. claro, eso es Si lo que a yo, mí me... si yo tomo la variable de manera continua, la edad de los pacientes sería con decimales. Entonces ya, con un decimal, el 55 y algo lo estoy contando abajo. Bien, Si yo perfecto. tomo la variable medida en años, tengo 55, después saltaría 56. Entonces 55 lo tomo acá, el 56 ya lo tomo abajo. Claro, De todas formas, 55 y un día ya lo estoy tomando abajo, perfecto. ¿sí? Pero en ese caso, porque estoy tomando la variable, a ver, la variable edad de las personas, la edad es tiempo, el tiempo es una variable continua. Lo que pasa es que si yo la mido en años, la estoy discretizando. Una variable que es continua, la estoy haciendo discreta porque estoy tomando valores puntuales. 55, 56, 57. Si yo la tomo con los meses y lo tomo con decimales, entonces sigue siendo una variable continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces, lo que yo estoy haciendo es los intervalos, ¿cómo los estoy tomando? Los estoy tomando semiabiertos o semicerrados. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo hago una tabulación de este tipo? Yo doy intervalos, lo que tengo que no me den vacíos. Si los primeros intervalos me dan vacíos, es que estoy dividiendo la información en demasiados intervalos de clase. Tengo que usar menos intervalos de clase, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estoy tomando intervalos donde no hay ningún elemento. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, y ahora volvemos a tener las frecuencias absolutas. Si quieren veamos eh, cuáles son mis unidades experimentales. El problema era
edad de pacientes con enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cuál es mi unidad experimental? Los pacientes. Perfecto. ¿Cuál es mi variable? La edad. La edad de los pacientes. Eso. Si la tomo con meses y años, va a ser una variable continua. Y si, Continua. eso. Si la tomo en años solamente, va a ser una variable Discontinua. continua, y si la tomo solamente con años, discreta. ¿Quién es la población? ¿Cuál sería mi población? Los pacientes. No, los pacientes con enfermedades cardíacas. Exacto, todos los pacientes con enfermedades cardíacas. ¿Sí? Eso sería mi población. ¿Y la muestra? Los 83 pacientes. Exacto. Y la muestra los 83 pacientes. Perfecto. Bueno, ahora, acá también tengo frecuencias absolutas, relativas, acumuladas, relativas. Pero con una variación. Cuando yo tenía en datos sin agrupar, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que aparecía un valor de la variable. Acá no tengo los valores de la variable, sé que está entre 50 y 55, entonces, mis frecuencias absolutas, ¿qué son? La cantidad, en este caso, de pacientes que tienen una edad entre 50 y 55 años. ¿Está bien? Entonces, hay 6 pacientes que tienen una edad, 6 pacientes con enfermedades cardíacas que tienen una edad entre 50 y 55. Hay 10 pacientes que tienen una edad más de 55 y menos de 60. 17 que tienen una edad mayor a 60 y menor a 65. 8 pacientes tienen una edad mayor a 65 y menor o igual a 70, 27 que tienen una edad más de 70, menores o iguales a 75, y 15 que tienen una edad mayor a 75 y menor o igual a 80. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, cuando uno tabula la información, gana en comodidad, porque yo ya no tengo los 83 datos sueltos, los tengo bien acomodados en una tabla entre 50 y 55, pero pierdo en información. Porque, por ejemplo, estos 17, yo sé que tienen una edad mayor a 60 y menor a 65, pero yo no sé exactamente qué edad tiene cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, sé en qué rango están de etaria, pero no sé exactamente cuántos años tienen cada uno de ellos. Estos 8 sé que son mayores de 65, menores de 70, pero no sé qué edad tiene cada uno de ellos. Entonces, se gana en comodidad, pero en cierta medida yo pierdo información. Las tablas lo que hacen es ganarnos en comodidad, pero perdemos cierto tipo de información. Por eso es que no se usan ya mucho las tablas. Antes las tablas de este tipo se usaban más. ¿Por qué? Porque no teníamos una computadora, no teníamos un software, no teníamos casi calculadoras. Entonces, si yo dividía la información de esta manera, me resultaba más cómodo hacer ciertas cuentas que después hay que hacer. Ahora, con un software donde tengo un Excel, donde yo le cargo para cada persona cómo se llama, qué edad tiene, dónde vive, cuántos hijos tiene, si tiene algún otro tipo de enfermedades, si está casado, si no está casado. O sea, ahora es mucho más simple obtener información. ¿Por qué? Porque estamos ayudados por software más específicos. Pero igualmente estas tablas nos sirven para representar gráficamente después la información. Y eso sí nos brinda, ya lo van a ver con Adrián, nos brinda
una idea de cómo se distribuye esa población. Si hay simetría, si hay asimétrico, o sea, nos da mucho más información en estos casos, a veces, el gráfico que la tabla en sí. ¿Por qué? Bueno, por lo que les digo, porque ahora hay muchas más opciones informáticas, digamos, de software, que nos ayudan en los cálculos que antes eran mucho más dificultosos. Bueno, la misma información que la frecuencia es absoluta, pero en relativa, y entonces acá yo lo tengo, bueno, acá yo lo dejé como fracción, lo podríamos pasar a porcentaje, ¿sí? Y entonces sabríamos exactamente qué porcentaje es cada uno de estos valores. O sea, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta sobre el total. 6/83, 10/83, 17/83, y así cada uno de ellos. Y ahora vamos a las acumuladas. Las acumuladas, ahora yo decía, bueno, yo tenía todos mis datos, tomaba un valor cualquiera de la variable y me fijaba de ahí hacia atrás cuántos elementos había. Eso eran mis frecuencias acumuladas. Ahora yo voy a acumular hasta el extremo superior del intervalo. Entonces yo digo, ¿cuántos pacientes tuvieron como máximo 55 años? O sea, ¿cuántos pacientes con problemas cardíacos tienen como máximo 55 años? 6. ¿Cuántos pacientes tienen como máximo 60 años? Y de 60 años hacia atrás, o sea, estos 10 más estos 6. Y acá tengo los 16. ¿Cuántos pacientes tuvieron como máximo 65 años? Y los que tuvieron 65 años o menos son los de este intervalo, los de este intervalo y los de acá. 17 más 10 más 6, 33 pacientes. ¿Cuántos pacientes tuvieron como máximo 70 años? Y los que tienen 70 años o menos, los de este intervalo, los de este, los de este y los de este. O sea, 43. Los de acá, los de acá, los de acá y los de acá. 41 pacientes. O sea, hubo 41 pacientes que tienen como máximo 70 años. Hay 68 pacientes que tienen con problemas cardíacos que tienen como máximo el extremo superior del intervalo, 75 años. O sea, 75 o menos. De acá hacia atrás. Están estos, 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 estos y estos. 68. Y si está bien hecho en el último, tengo que tener el tamaño de la muestra. 83 pacientes tuvieron como máximo, 83 pacientes con problemas cardíacos tuvieron como máximo 80 años. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, y la misma información ahora, pero con las acumuladas relativas. Después nos quedaría sacar los porcentajes. Sería la acumulada dividido el total, 83. La acumulada dividido el total, la acumulada dividido el total, y así con cada uno de ellos. Si está bien hecho, en el último me quedan 83 dividido 83, me tiene que dar 1. Y acá se agrega una nueva columna que no la teníamos en el anterior, y esto es lo que se llama marca de clase. El punto medio de cada uno de los intervalos. O sea, yo hago 50 más y tengo la marca de clase, 52,5. Ahora tomo la siguiente, 55 más 60 y lo divido por 2 y me da 57,5. O lo que puedo hacer es saco la primera y después tengo una amplitud de intervalo de 5 unidades, 50, 55, 55, 60. Entonces lo que hago, a la primer marca de clase le sumo la amplitud del intervalo, 5, y tengo la segunda. A esta le sumo 5 y tengo la que sigue. A esta le sumo 5, le sumo 5, le sumo 5, y de esa manera tengo todas las marcas de clase. Es marca de clase
o, para que les quede, punto medio del intervalo. Les hago una consulta. Entre el material que tienen la clase pasada y tienen el PowerPoint. ¿Tienen también un apuntecito en PDF? Hola. Sí, No, profe, hay uno que es sí. de teoría. Sí, de teoría. Ah, Sí, sí, hay uno sí, de ese teoría. sí. ¿Sí? Sí, ¿Tienen profe. Sí, sí. Bien, bueno, ahí en ese apuntecito están todas estas definiciones, ¿sí? Que por allí no están en el PowerPoint, pero están todas en el apuntecito. Bueno, Bueno, ¿sí? Bueno, acá, ¿alguna duda? No, No, por ahora no. ¿No? Bueno, hacemos un intervalo, 10 minutos, y empezamos con resumen de datos, ¿sí? profe. Dale, Bien. profe. Bueno, 10 bueno, minutos y volvemos, ¿sí? 11:10 estamos volviendo. Me preguntan, dice, si los intervalos cómo se sacan. Es decir, cómo sé qué intervalo seguir, si tengo... las tablas ya no se hacen más a mano, se hacen con software y los software directamente eh, ya, ya me dicen, o sea, ya me dan la tabla armada, ¿sí? Yo doy cuál es el primer elemento, cuál es el último y en la cantidad de intervalos que quiero dividir mi información y ya me hacen la división. Es bastante complejo cómo armar los intervalos de clase, ¿sí? Así que nosotros no lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una tabulación, usaríamos el Infostat, que es uno de los software que tenemos, o si no, el Epidat, que es un software gratuito y que se usa también para ciencias de la salud. Pero no hacemos la tabulación a mano, ¿sí? Y la otra pregunta que me decía es decir, ¿por qué tomo 50-55 y no tomo 50-60? Bueno, justamente por eso, porque, a ver, evidentemente yo tuve eh, pacientes que tenían edad entre 50 y 80 años. Si yo lo dividiera en 10, tomo 50-60, de 60 a 70, 70 a 80, 80-90, 90-100, 100-110. En los últimos, a partir de los 80, en los últimos yo no vi ningún paciente. O sea, en mi muestra no hubo ningún paciente con más de 80 años. Entonces, esos últimos 3 intervalos me quedarían vacíos, ¿sí? Y entonces no tiene sentido por ahí trabajar con 6 intervalos, donde en los primeros 3, entre 50 y 60, 60, 70, 70, 70, 80, voy a tener apiñada todos los 83 datos y después tomar 3 intervalos donde no voy a tener ningún elemento, ¿sí? Por eso es que se hizo una tabulación con intervalos de clase de menor amplitud, ¿sí? Tomando nada más que 5 de diferencia entre el extremo superior y el inferior. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Hecho. Bueno, acá tengo 83 datos. Bueno, acá tengo 83 datos. Primero los tenía todos desparramados, como venían saliendo de la muestra. Ahora los tengo ordenados, pero sigo teniendo 83 datos. Y en el caso de los días de ¿Puede compartir ausentismo, la pantalla, profe? ¿no la están viendo? yo la Sí, sí, veo. lo veo. Sí, se ve. Ah, ¿Sí? Bueno.
Ok, bien. Y en el caso, Ahí está. a ver, hecho. En el caso en que tengo los 20 profesionales de la salud, también, o sea, yo sé cuántos tuvieron uno o dos, pero en realidad sigo teniendo los 20 datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera, con menos medidas, yo puedo tener información. Es decir, voy a tratar de buscar 2 o 3 medidas que a mí me resuman la información que me dan la cantidad de datos que yo tengo en la muestra, ¿sí? No trabajar con todos los datos, sino con ciertas medidas que a mí me resuman la información de esa cantidad de datos. Esas medidas de resumen o medidas descriptivas se clasifican. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una nueva diapositiva. Esas medidas de resumen las vamos a tener así. Hay 3 tipos de relación o tendencias a realización o tendencias a acción, y las medidas de dispersión. Hay muchas, pero vamos a ver 3. La media aritmética, la mediana y la moda. Cuartiles, los cuartiles percentiles, cuartiles y percentiles. Vamos a ver el rango intercuartílico, el desvío estándar. Entonces, localización o tendencia central, de posición y de dispersión. Con una medida de cada una de ellas vamos a poder caracterizar al conjunto de datos. A veces necesitamos más de una medida, pero en general, con una de cada una los vamos a ir caracterizando. Entonces, vamos a arrancar con las medidas de tendencia central y vamos con la media. Bueno, esta la conocen, la media aritmética o promedio, ¿sí? La que vimos siempre en la escuela. Bueno, ese es el promedio o media aritmética. Entonces yo tengo un conjunto de datos, ¿sí? Una muestra. ¿Cómo calculo? Si es una muestra, se llama X barra el promedio. Sumo todos los datos y lo divido por n. ¿Cómo lo escribo en símbolos? Este es el símbolo de la sumatoria, ¿sí? Con esto significa que yo estoy sumando todos los datos. También puedo escribirla de esta forma. Supónganse que un dato se repite muchas veces, no lo voy a estar sumando de a una vez todas las veces que se repite. Y la cantidad de veces que aparece un dato en la variable se llamaban frecuencias absoluta. Eso, frecuencias absolutas. Entonces, cada dato por su frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite en la muestra, eso, muy bien. Absolutas dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, vamos a los datos que yo tengo acá. ¿Sí? Vamos a borrar esto.
y vamos a calcular la media. Entonces, ¿cómo calculo la media? Yo lo voy a calcular una vez a mano y nunca más. Y ustedes también, ¿sí? O sea, háganlo con la calculadora. Esto no se hace en las cuentas a mano, ¿sí? El primer dato de la variable es 1. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite, 2. Más 4 por su frecuencia absoluta, 3. Y esto dividido, ojo, valores distintos de la... Bueno, dividido por la cantidad de datos. 20. Dividido por 20. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la cantidad total de datos, y ahí tengo el N. A ver, voy a hacer las cuentas. Profesora, ¿se puede hacer de una manera distinta? Por ejemplo, sumar todo lo que es la variable más la frecuencia absoluta dividido 20, ¿sería lo mismo el total? Eh, O sea, 1 más 3 más no, 4 1 más más 3 6 más más 10 más 4 más 6, 15 no. y después No, no. sí o sí Y tiene que estar multiplico por 20, que son la suma de las Ah, está frecuencias. bien, Y el 20 con el 20 está se bien, me van y sí. me queda sumada, pero no me queda cada dato pesado por la cantidad de veces que Está bien, aparece. perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Entonces hay que hacer cada Sí, dato. cada ¿Sí? valor. Cada Eso. dato. Sí. Entonces, a ver, ¿cuánto me da esto? Bueno, después lo van a ver con Adrián bien cómo cómo entrar los datos a la calculadora y todo lo demás. Yo ahora les hago la cuenta como para que nos quede, ¿sí? Nos queden los valores. Esto me queda 15. Es 15 más 28 más 18. 4,6 puede ser. Podría ser. ¿Sí? ¿Alguien más lo hizo? ¿4,6 te dio? Listo, confío en vos. Entonces, el promedio no está mal que me dé este valor, 4,6, porque todos mis datos son enteros. Y el promedio me da 4,6 con valor, o sea, un valor decimal. 4,9 y 4,5. Estamos con problemas, Houston. A ver, denme en 2 segundos. 18. 4,9, profe. Sí, 4,9 da, sí, sí. Acá es... Bueno, 4,9 me da. 4,9 se podría decir que alrededor de 5, pero a veces no es tan cerca. Eh, el promedio es un número teórico, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema. 4,9. El promedio es un número teórico. Entonces, lo que hace el promedio es, me busca el punto de equilibrio del conjunto de datos. Fíjense una cosa, supónganse que yo tengo acá una madera, ¿sí? Madera tabulada. El 5, el 8, el 9, el 10, es el 14 y por acá 1, 3, 4, 6, 10 de cada uno de los valores de la variable. Yo pongo tantas pesas de 1 kilo como cantidad de datos toman ese valor, frecuencias absolutas. Entonces tengo, en el 1 hay 2 datos, en el 3 hay 5, en el 4 hay 7, en el 6 hay 3, en el 10 hay 2 y en el 15 hay 1. ¿Sí? En la media, que me dio 4,9, acá está el 6, acá está el 5, el 4,9, en la media es donde yo tendría que poner el soporte para que la tabla me quede equilibrada.
O sea, la media es el lugar, punto de datos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban en la escuela y se sacaban, en la primera prueba sacaban un 10, en la segunda sacaban un 10, me bajó el promedio? ¿Qué pasó? Tuve que bajar, al tener un 1 acá y después los otros valores eran con 10, un dato equilibrio bajó para equilibrar el conjunto de datos. Entonces, la media es el punto de equilibrio del conjunto de datos, es un valor teórico. Por eso, aunque los datos sean enteros, me puede dar un valor decimal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si el último dato, en lugar de ser un 15, fuera, no sé, un 25? Un 25. Bueno, si el último dato fuera un 25, este dato me lo estaría clavando hacia abajo la tabla acá, entonces ese punto de equilibrio se va a la x, un 10 en 1, al tener un valor extremo, me influye en el valor de la media. O sea, la mayoría de los datos eran 10, pero el 1, ¿qué hizo? Me bajó para mantener los datos siguen estando acá. Pero ¿qué pasó? Al tener un dato extremo, ese dato hizo que la media se me corriera. Entonces, la media aritmética tiene el inconveniente de que se vea afectada por la existencia de valores extremos. ¿Sí? Entonces, cuando en un conjunto de datos yo tengo valores extremos, la media no sería un buen representante de ese conjunto de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué usamos siempre la media? Y en general se usa siempre la media porque fíjense que cuando yo calculo el valor de la media, y están involucrados todos los datos y la cantidad de veces que se repiten, o sea, la cantidad de veces que aparecen. Entonces, todos los datos más la cantidad de veces que se repite, la media me representa es un buen representante de ese conjunto de datos. Pero siempre y cuando no pase esto de que yo tenga un valor extremo que haga que se me corran el valor de la media para seguir manteniendo el equilibrio de los datos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Cómo calculo la media cuando tengo intervalos de clase donde acá no sé cuánto valen los datos? ¿Sí? Acá no tengo ni idea de cuánto son los Con el datos. punto medio. Exacto. Voy a considerar la marca de clase o el punto medio como el representante del conjunto de datos, de ese intervalo. Entonces, cuando yo voy a calcular la media, me va a quedar el punto medio del intervalo, 52,5, multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 6, más 57,5 por 10, más 67, más 67,5 por 8, más por 27, más 77,5 por la frecuencia absoluta, que es 15. Y todo esto, ojo, todo esto no está dividido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se divide en 23. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar el valor de la media. A ver si podemos ver cuánto me da. 52,5, 6, más 57,5, punto y coma, 10, data, 62,5, punto y coma, 17, data, 67,5, sí, punto y coma, 8, data, 72,5, punto y coma, 67,59. data, y a ver, 67,6. Si lo vamos a ver. redondeamos. 67,6, dijiste.
67. En promedio, las personas con 7,6 años, ¿sí? ¿Está bien? Esta es Sí. una medida aproximada. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos cuánto valen los valores. O sea, yo no sé estos 6 pacientes realmente qué edad tienen. Pero si considero el 52,5, estaría considerando que dentro de que es un buen representante, que es homogéneo, y si esta tabulación está bien hecha, este valor no se va a alejar demasiado de lo que sería el verdadero valor de la media si yo la sacara con los 83 datos, ¿sí? Como datos sueltos. Si yo ingreso en el Excel, pongo que me dé el promedio de esos 83 datos, si está bien hecha esta tabulación, con la cantidad adecuada de intervalos, con la cantidad adecuada de amplitud de intervalo, bueno, no me quedaría muy distinto a este valor 67,6 que me dio. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, cuando en lugar de tener una muestra, yo tengo una población, la media se calcula de la misma manera, lo único que me cambia es la notación. Entonces, la media de una población se llama mu, y va a ser la sumatoria de los xi, acá la puedo multiplicar por fi, y si tengo una población, n chiquita es tamaño de muestra, n grande es tamaño de la población, por eso se divide por n grande. Esto es si la población es finita, obviamente, ¿sí? Bueno, este valor mu es nuestro poblacional. Valor que me caracteriza a la población. Y este valor de parámetro es único, ¿sí? O sea, yo tengo una, por la cantidad de veces que repite y todo lo demás, yo de acá voy a sacar un único valor de mu, ¿sí? Porque intervienen todos los datos de la población. ¿Qué pasa si yo saco una muestra? Si yo saco estos elementos de una muestra, los sumo y los divido por el n, el n chiquita, me va a quedar una x barra. Pero si yo tomo otra muestra, esta va a ser, la llamo x barra 1 porque es de esta muestra. Si yo tomo los elementos de esta otra muestra, me va a quedar otro valor de x barra, ¿sí? Entonces las x barras no son valores únicos, depende de la muestra con la que yo estoy trabajando. La media de la población no depende de porque estoy trabajando con todos los datos. Ahora, estos valores de x barra se llaman estimadores, o sea, es un estimador. El mu es un parámetro, valor único que caracteriza a la población. Las x barras se llaman estimadores. ¿Por qué? Porque cambian con la muestra, pero si esas muestras están bien tomadas, no hay mucha diferencia entre el valor del mu y el valor de la x barra. Entonces, este no lo conozco, los valores de las x barras, que son estimadores, y yo sé que entre este y este no debería haber demasiada diferencia. Es más, cuanto más grande sea la muestra que yo tome, menos diferencia va a haber entre ese valor de la x barra y el verdadero valor de la media de la población. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, ¿hasta acá alguna duda? Profe, yo no termino de entender lo de media de población. ¿Podría repetirlo? Sí, ahí vamos. ¿Ahí estás viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Cuando yo tengo una población, ¿sí? Uno finita, el último dato es el dato n, ¿está bien? O vamos a ponerle xi, espera, para usar la misma notación, xn. La media, la cantidad es la media, pero calculado sobre todos y cada uno de los datos de la población. Esta es una media poblacional. Lo que yo digo que este valor de la media de la población es un valor único. ¿Por qué? Porque para calcular la media yo usé todos y cada uno de los datos de la población. Acá tengo todos los posibles datos que tiene la población. Entonces, va a ser un valor único. Yo lo que después digo es, ¿qué pasa si yo tomo una muestra y tomo estos dos elementos? La media de esa muestra, 2 dividido 2. Pero si yo en lugar de tomar esta muestra, tomo esta muestra, entonces cuando yo tomo la media de una muestra, esa de muestra en muestra. ¿Está bien? O sea, no va a ser el X barra un valor único. Depende de la muestra que yo tome. La media de la población no. Es un valor único. ¿Por qué? Porque estoy tomando todos los elementos, no quedó nada afuera. Que yo dijera, bueno, puedo tomar otra cosa. No, estoy tomando todos los valores. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahí está, profe, sí, se entendió. ¿No? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Viste que ahí pusiste n, que es el valor total, o no? sí, Dividido n, pusiste n el mayúscula. tamaño Bueno, total de la población. claro. Pero arriba dice xn. ¿Es como que lo repetís al número A ver, o lo pusiste al azar? no, el tema es así, mira, vamos a poner. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la población y la población estadística? ¿Sí? La primera clase dijimos que acá tengo la población, acá están todos los elementos. Vamos a suponer que queremos saber cuál es la estatura promedio de los niños de 3 años en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Entonces, acá tengo un niño, el niño 1, el niño 2, la niña 3, ¿sí? La niña 4, ¿sí? Y sigo así, tengo, no sé, habrá 5.000 chicos de 3 años. O vamos a ponerle, sí, qué sé yo. El niño 1.500. Acá están todos. Hay 1.500 chicos en Bahía Blanca de 3 años. ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero, se borra, medir es la estatura de los chicos. Entonces, mi variable X es estatura de los niños, ¿sí? Niñas de 3 años en Bahía Blanca. Entonces, tomo el primero, Juancito, y me fijo cuánto mide. Mide, no sé, 85 centímetros. Tomo al otro chico y mide 91 centímetros. Y tomo al otro y mide 99 centímetros. Y el otro mide 97 centímetros. Y así, el último es 5. ¿Está bien? Entonces, tengo el chico y lo que mide, el dato. El chico y lo que mide, el dato. La nena y lo que mide, el dato. Y el otro y los datos. Acá están todos los datos. Cuando yo quiero sacar la estatura promedio, ¿qué hago? Digo, bueno, 9 más 97, más, porque son 1.500. Y divido por los 1.500 que son los chicos. ¿Sí? Imagínate, acá hay 1.500 datos, acá hay 1.500 datos. Bueno, lo que yo hice fue en forma genérica. Dije, bueno, acá tengo la estatura, este es el niño 1, el niño 2, el niño 3, el niño 4, el niño 1.500. Tengo la estatura del niño 1, la estatura del niño 2, la estatura del niño 3. Entonces, este X 1.500, este XN es el dato del elemento N, del último elemento de la población. El que acá sería el 1.500. Si yo quisiera sacar el promedio, sería la estatura del niño 1.500, dividido ¿cuánto? Y tengo 1.500 niños, por eso este número coincide con él. Perfecto, profe. Ya ¿Sí? entendí. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿No? Bueno, vamos a detener la